Biblias en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 12. Y vamos a estar leyendo desde ese versículo 12 del capítulo 3 hasta el versículo 8 del capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo. ¿Lo tenemos? No. Yo voy a ir leyendo detenidamente y ustedes, el que no lo tenga aún, me alcanza. Y vamos a tener tiempo durante la predicación de volver al texto con el favor del Señor. Dice Pablo de la siguiente manera: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su nombre. Yo siempre digo que la segunda carta a Timoteo es un libro fácil de resumir. O sea, o se puede hacer un resumen muy breve de la segunda carta a Timoteo. La segunda carta a Timoteo básicamente dice lo siguiente. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, yo te amo mucho, tú eres un hijo para mí. A mí están por matarme por predicar el Evangelio. Y como yo te amo mucho, quiero que tú prediques el Evangelio hasta que te maten por hacerlo. Ese es un resumen que le haría mucha justicia a la segunda carta a Timoteo. La segunda carta a Timoteo es, podríamos definirlo así, es el testamento del apóstol Pablo. Cuando nosotros leemos la primera carta a Timoteo, él también está preso en Roma, pero esa vez estaba tranquilo, o sea, estaba seguro de que iba a salir libre. Sabemos por el libro de los Hechos de que en esa primera prisión en Roma, aproximadamente en el año 62, cuando escribió la primera carta a Timoteo, tenía, digamos, prisión domiciliaria. Él estaba en una casa, a esa casa la gente lo visitaba, daba la impresión de que Pablo estaba en unas condiciones que obviamente nunca es bueno estar preso, ¿no? Y menos siendo inocente. Pero en la primera carta a Timoteo, Pablo tiene un ánimo y unas condiciones diferentes. Cuando leemos la segunda carta a Timoteo, Pablo ya está claro que el final de esa prisión, de esa segunda prisión en Roma, va a ser su muerte. No tiene ninguna esperanza de salir vivo de él. Él sabe que aunque será Nerón o el gobierno de Nerón que terminará matándolo, él entiende que la voluntad de Dios es que su ministerio, que su vida, eso que él define como su carrera, ha llegado a su fin. Y Pablo casi no tiene problemas con eso. Pablo entiende que esa es la realidad. Lo que está haciendo es dejando en la relación que Pablo tenía con Timoteo era ciertamente una relación paterna. O sea, Pablo no solo conocía a Timoteo desde hacía muchos años, sino que vemos que conocía a su familia, conocía las intimidades de su familia de alguna manera. Habían estado juntos mucho tiempo.
Y cuando Pablo escribe esta segunda carta a Timoteo, probablemente años 67, 68 después de Cristo, uno de los momentos más duros de la persecución ejercida por Nerón contra la iglesia, Pablo básicamente está solo. Él dice que todos los que estaban en Asia lo han abandonado, se fueron, solamente queda Lucas con él, y Pablo le está pidiendo a Timoteo que venga a Roma. Básicamente le está diciendo: oye, quiero como que ver una cara amigable antes de que mi carrera termine. Esa es la petición personal que Pablo hace a Timoteo. Pero en ese contexto, con ese panorama general que estamos viendo en esta carta, podemos entender que el apóstol Pablo está allí esencialmente pasándole a Timoteo una responsabilidad. Pablo está haciendo que Timoteo herede, por así decirlo, la responsabilidad de la dirección de la iglesia. Pablo había puesto a Timoteo como pastor en la ciudad de Éfeso. Éfeso era una iglesia como todas las iglesias que tenía algunas pequeñas complicaciones, y da la impresión de que con la persecución esas cosas se habían incrementado. Y por esa razón Pablo le está hablando a Timoteo. Pero como entendemos que la palabra de Dios fue inspirada por Dios, y lo vamos a ver claramente en este pasaje, esa carta personal, o sea, porque cuando leemos segunda Timoteo, o incluso mi primera también, y todas esas cartas personales del Nuevo Testamento, es como que nosotros nos hubiésemos metido en el correo electrónico de otra persona, y estamos leyendo una carta que es eso, una carta personal entre Pablo y Timoteo. Pero el Espíritu Santo estaba en control de esa situación, y por eso podemos obtener de allí cosas que son útiles a nuestra vida espiritual y que son mandatos incluso de Dios aplicables a nosotros hoy. Porque nosotros vivimos un tiempo que, de acuerdo al discurso dado en el libro de los Hechos, nosotros vivimos los últimos tiempos. O sea, es decir, los últimos tiempos se inauguraron con la iglesia. Aunque todos hoy estamos de acuerdo que estamos mucho más cerca de la venida de Cristo que el día de Pentecostés en Jerusalén, después entendemos por la palabra que vivimos una situación particular. Y en esta porción, Pablo le dice a Timoteo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Miren, yo agradezco al Señor que nosotros, para gloria de Dios, nos congregamos en una iglesia bíblica, en la que usted puede seguramente pensar que el pastor podría predicar de una manera o de otra, pero o puede estar de acuerdo o criticar algunas cosas, pero lo que no puede criticar es que nuestro pastor predica la Biblia, literalmente. O sea, se para aquí, lee la Biblia y la interpreta. Básicamente es lo que hace. Y cuando nosotros leemos este texto, este es uno de estos textos que a nosotros nos encantaría que tuviera una explicación oculta. O sea, es decir, que yo les dijera ahorita a ustedes: hermanos, esto que ustedes acaban de leer no es eso. Aquí no dice que todo el que intente vivir piadosamente según Cristo será perseguido. Pero eso es una promesa de Dios. A nosotros nos encanta decir cosas como que Dios siempre cumple sus promesas. Pero cuando decimos eso, estamos pensando en promesas tipo: no he visto justo desamparado en su descendencia que mendigue pan, porque a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a vivir. Y ciertamente esas son promesas de Dios, y Dios siempre las va a cumplir. Pero cuando el Espíritu Santo guía a Pablo a escribir, y también todos, y la Biblia es un libro hermoso y tiene la gran ventaja de que las palabras significan lo que significan. Es decir, no es que aquí abajo en la carta a Timoteo hay un asterisco, y entonces Pablo pone: bueno, me dijo el Espíritu Santo que ese todo del versículo 12 tiene unas excepciones. No. Pablo le dice a Timoteo: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Miren, cuando Cristo ora por la iglesia, en lo que se conoce como la oración sacerdotal, dice
que él ora por los apóstoles que tenía enfrente en ese momento y por todos los que van a creer en el testimonio de ellos, porque esas personas están en el mundo, pero no son del mundo. Y uno de los problemas fundamentales que tiene la iglesia hoy, insisto, gracias al Señor no estamos hablando de nuestra congregación, sino de la iglesia en general, es que la iglesia tiene una gran preocupación por comportarse como el mundo. La iglesia ha asumido una cantidad de criterios, de opiniones que son mucho más las del mundo que las de la palabra de Dios. Y miren, usted quiere medir qué tan bien espiritualmente está. Aquí tiene un criterio. Dice que leemos el texto para avanzar, pero para dejar esto claro, dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, si usted está queriendo vivir piadosamente en Cristo Jesús, va a ser perseguido. Ese es un estándar. Si usted no está siendo perseguido, todos debemos examinarnos si estamos entonces queriendo vivir piadosamente como Cristo. Porque si no estamos siendo perseguidos, hay un texto en los evangelios que dice que algunos profetas que tenía Israel eran alabados por el pueblo de Israel, porque decían lo que el pueblo quería oír. Cuando Dios está juzgando a Israel ante el segundo exilio babilónico, dice que los profetas de Israel hablaban mentiras y eso quería oír mi pueblo, dice Jehová. Y a veces nosotros hoy, uno de los púlpitos más importantes del cristianismo mundial, por lo menos el pastor más influyente de Estados Unidos, se llama Joel Osteen. Algunos lo conocerán y me disculpan, no quiero ofender a nadie, pero Joel Osteen era el pastor en inglés y Marcos Witt. Joel Osteen escribió un libro que se llama Vive tu mejor vida ahora. O sea, lo cual me hace pensar que el amigo Joel no ha leído con detenimiento la segunda carta de Timoteo. Porque, o sea, tu mejor vida ahora no se lleva bien con el hecho de que te persiga. Pero vamos a seguir avanzando. Pablo continúa explicándole a Timoteo y le dice: mas los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Amados, nosotros estamos en una situación hoy en la que quiero que me permitan ir un momentito un poquito más atrás. En el capítulo 3 de esta segunda carta a Timoteo, Pablo empieza diciendo que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos. Y la primera pregunta que uno se hace ante eso es: ¿no han sido así los hombres desde Adán? ¿No han sido todos los hombres ingratos, desobedientes a los padres, blasfemos? La diferencia aquí es que Pablo dice que estos hombres tendrán apariencia de piedad, mas negarán la eficacia de la misma con sus actos. Traduzco eso, lo pongo en un contexto moderno. ¿Qué está diciendo Pablo a Timoteo? Pablo a Timoteo le está diciendo: mira, Timoteo, va a haber un tiempo en el que va a haber hombres que usen Biblia, que prediquen los domingos y usen corbata, y tendrán apariencia de piedad, pero serán ingratos, avaros. Esa gente no tendrá un tatuaje de Changó, sino que cargará una Biblia bien grandota bajo el brazo. De eso está advirtiendo Pablo a Timoteo. Y por eso en el versículo 13 le dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esa es la situación. Hoy por hoy, lamentablemente, tenemos una gran cantidad de gente que se autodenomina, se reconoce, se dice, se proclama cristiana, pero lo que ellos predican no está de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, ellos están engañados y engañando a otros. Y ese es el asunto. Después detallaré este tema un poquito más, pero nosotros a veces usamos la palabra verdad livianamente.
Entonces, si yo le dijera hoy, yo le preguntase a mi hermana Rosa, que está allá en la puerta, hermana, ¿está lloviendo? Y ella me dijera que no, lógicamente. Yo diría, la hermana Rosa me dijo la verdad, que no estaba lloviendo. No, la hermana Rosa me dijo la realidad. La verdad es una persona, es Cristo. La verdad no es un concepto. La realidad son conceptos, pero la verdad es una persona. Cristo dijo de sí mismo que Él era el camino, la verdad y la vida. Él como persona, la persona de Dios. Luego, entonces, una vez que Pablo ha descrito a los hombres malos que están engañando y siendo engañados, le vuelve a decir a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Pablo quiere dejarle a Timoteo una claridad esencial. Pablo le está diciendo: mira, Timoteo, va a haber gente engañadora, va a haber gente que tenga apariencia de piedad, va a haber gente engañada y siendo engañado, y va a haber gente queriendo ser engañado. Pero tú, Timoteo, como eres un hombre de Dios, tienes que persistir en lo que has aprendido. Cuando yo decía cuando introducí el tema, que hacer un sermón bíblico, predicar la palabra es trabajoso. Usted tiene que estudiar, ver el contexto, leer. Eso es verdad. Pero quien predica la palabra puede ser cualquier cosa menos original. O sea, es decir, yo no puedo venir aquí hoy y decirle a ustedes algo que no esté aquí. Yo no puedo traer nada que esté fuera de... Nosotros tenemos, dice, entendemos por la palabra que la revelación de Dios, todo lo que nosotros necesitamos saber de Dios, Dios es infinito e inabarcable, pero todo lo que nosotros necesitamos saber de Él hasta que nos volvamos a reunir con Él está aquí. Y a esta palabra no puede quitársele ni ponérsele nada. Y ambas cosas son igual de graves. Quitarle o ponerle a la palabra, dice, que traerá sobre el que haga tal cosa todas las maldiciones que ella haga. Literalmente dice eso. Entonces, cuando nosotros predicamos la palabra, cuando la estudiamos, cuando la leemos, cuando la enseñamos, podemos hacer muchas cosas con ella. Pero la más importante es ser fiel a lo que Dios ha querido decir a su pueblo. Yo no puedo venir hoy aquí y pretender entretenerles a ustedes, y para hacer eso decirle algo que puede ser muy lógico, puede ser muy agradable, puede ser lo que ustedes quieran oír, pero que no se ajuste a la palabra de verdad. Entonces, Pablo le dice: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mire, la cosa más importante que usted puede tener es conocer al Señor y tener fe en Cristo Jesús para ser salvo. Yo siempre uso este ejemplo: nadie ama lo que no conoce. Usted, si no conoce algo, usted no puede decir que lo ama. Si usted no conoce a alguien, usted no lo ama. Porque ¿qué amamos nosotros de los lugares, de las personas? O sea, nosotros, por ejemplo, decir: a mí me gusta la playa por ese olor a mar que tiene. O sea, eso requiere que usted haya ido una vez y lo haya sentido. Entonces, aunque puede describírselo de muchas maneras, pero para usted estar seguro de que eso le gusta, usted tiene que haber ido, haberse parado en la orilla de la playa y haber sentido lo que se siente estar ahí. Lo mismo pasa con el Señor. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no lo conocemos. ¿Y cómo conocemos al Señor? Por su palabra revelada. Mire, hoy hay mucha gente diciendo que Dios le dijo algo, pero yo le doy un consejo siempre a los jóvenes que están aquí, que saben lo que voy a decir a continuación, porque se los dije varias veces en el curso de este año. Si usted quiere oír la voz de Dios, lea la Biblia en voz alta. Y cuando le digo lea la Biblia en voz alta, estoy hablando de las genealogías que están en número, que son Dios hablando, ¿sabes? Esa es la voz de Dios. Léalo. Si usted quiere oír lo que Dios tiene para decirle, lea la Biblia en voz alta. Está oyendo la voz de Dios audiblemente, ¿sabe?
Porque dice la misma palabra, que es nuestra regla de fe, que nosotros tenemos la profecía más segura, la que Dios puso sobre su pueblo, la que Dios nos dio. Todo lo que nosotros necesitamos saber respecto a la vida y a la piedad ha sido revelado por Dios en su santa palabra. Y hasta que no lo veamos de nuevo a Él cara a cara, hasta que no nos reunamos con Él, nada que sea necesario que nosotros sepamos se le olvidó a Dios poner en la palabra. Él mismo estableció un límite y dijo hasta aquí. Y puede ir al último capítulo de su Biblia en el libro de Apocalipsis y va a ver que allí dice que todo el que agregue o quite a su palabra está faltando al Dios de esa palabra. Luego, el versículo 16 del capítulo 3 de esta segunda carta a Timoteo es una declaración absolutamente poderosa. Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ahí volvemos al mismo asunto. Cuando Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios, está diciendo que todo. Uno de los grandes problemas que nosotros hoy tenemos como creyentes es que, y nos pasa mucho, a veces decimos, la Biblia dice tal cosa, pero, y después de esa coma, viene la mayoría. Si nosotros lográsemos quitar el pero y la coma de esa afirmación, nos ahorraríamos una enorme cantidad de problemas. Voy a poner un ejemplo conflictivo, lo sé, pero lo quiero hacer a propósito. Hace algunas semanas alguien me preguntó: hermano, ¿por qué hay pastoras? Y le dije: hermano, hay pastoras porque la iglesia tuvo miedo de decir lo que la Biblia dice. Esa es la razón por la que hay pastoras. Porque la Biblia es clara respecto al asunto. La Biblia dice que Dios no está de acuerdo en que una mujer gobierne la iglesia. Eso lo dice la Biblia clarito. Entonces, ¿por qué hay pastoras hoy? Porque la iglesia tiene miedo de llevarle a contra el mundo, hermano. Así de simple. No hay otra explicación. O sea, no hay una manera de leer la carta a los Corintios y concluir que una mujer puede ser pastora de una iglesia. La única manera de concluir eso es que usted entienda, que usted tenga un prejuicio, usted vaya a decir: no, mira, lo que pasa es que ahora el mundo es feminista. Entonces suena feo que digamos eso. Entonces vamos a hacernos los locos. Cuando Pablo dice aquí toda la palabra, hermano, no nos está dando la posibilidad de hacernos los locos. Cuando Pablo dice toda la palabra es inspirada por Dios, o sea, toda ella es palabra de Dios, Dios hablando, nosotros no podemos hacernos los locos con nada. Miren, nosotros vivimos en una situación, en un país, en una situación que yo no le voy a explicar porque usted conoce bien. Pero algunos de los dirigentes políticos más importantes de este país dijeron que a ellos les parece bien que los dos hombres se casen y que van a hacer lo que tienen que hacer para que eso pase. Yo no sé qué posición política tenga usted, porque en Venezuela eso influye mucho, ¿no? O sea, que nosotros llegamos y pusimos la Biblia atrás, entonces según el partido en el que yo estoy, interpreto la Biblia. Yo no sé qué posición política tenga usted, pero el que dijo eso es un hijo del diablo. Y si usted apoya eso, usted está haciendo a esa persona su Dios, no al Dios de la Biblia. Y si usted tiene problemas con eso, tiene problemas con el que escribió la Biblia. Y no me salga con el versículo que dice que tenemos que sujetarnos a las autoridades, porque los apóstoles dijeron que a quién haremos caso, a los hombres o a Dios. Entonces, yo entiendo que yo siempre, quienes me conocen saben, Marino es mi hermano, y siempre lo que le digo: yo quisiera que a nosotros nos tocara predicar otras cosas. A mí me encanta oír esas predicas donde la gente dice muchas veces amén, nunca me pasa amén. Pero lamentablemente yo tengo un problema con eso, que es la palabra de Dios. O sea, nosotros no vamos a acompañar una cosa tan pequeña como es aquí, según el partido que usted tenga, usted interpreta la Biblia. Yo conozco gente que interpreta Apocalipsis según el partido en el que milita. Lo bueno es que estamos en esa posición. Aquí el jefe de los partidos más importantes de este país, quizás el más importante, lo dijo. Dijo: él quiere, le parece bien, le parece justo que un hombre y una mujer, que dos hombres se casen. Mire, hermano, yo no sé qué posición política usted tenga, si lo repito,
Pero eso viene del infierno. Así de sencillo. ¿Y por qué, hermano? Porque la Biblia dice que el que se echa con un varón como con mujer es abominable a los ojos de Dios. Y eso está ahí, hermano. Y toda la palabra es inspirada por Dios. Si usted tiene problemas con eso, mire, tenga problemas con el que escribió la Biblia, ¿sabes? Así de sencillo. Nosotros a veces somos muy buenos analizando ciertos temas y poniendo esas conclusiones que sacamos allá lejos, ¿no? O sea, espiritualizando las cosas. Entonces, cuando leemos un tipo de texto que dice que toda la Biblia es inspirada por Dios, que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, pero usted puede tener un gran argumento a favor del aborto, un argumento genial, sólido, creativo, contundente. La Biblia dice que no matarás. Y todo aquel que esté a favor de eso, y ¿por qué le digo el ejemplo del aborto? Porque usted puede creerme a mí o no, pero tengo la enorme ventaja de saber que el tiempo me va a dar la razón. Eso es un código. Los que creen que el matrimonio homosexual es un derecho, creen que el aborto es un derecho humano también de la mujer. Porque es su cuerpo, su decisión, ese es el logro. Me gustaría que me explicaran qué parte del cuerpo de una mujer es afectada a un aborto, pero eso es lo que digo. Entonces, eso es un código. Vuelvo y le repito, el problema es que en América Latina, yo lo dije en una reunión que tuvimos aquí con Razón, con los jóvenes, con motivo de la celebración de la reforma. Mira, el problema, uno de los grandes problemas de la iglesia latinoamericana es que la sola escritura no nos llegó aquí como es. Nosotros vivimos en un contexto romano y a veces venimos a la iglesia, al evangelio, nos hacemos evangélicos, pero seguimos siendo culturalmente católicos. ¿Sabes? El famoso se acata pero no se cumple. Entonces esa idea de que un libro rige nuestras vidas no es muy común a nosotros. Aquí la ley es una sugerencia amable. O sea, que puede ser que un semáforo en rojo signifique que usted se pare en la esquina, pero eso es una cosa que usted decide al final. O sea, si usted puede pararse o no, es un tema suyo. Para nosotros la ley es nuestra cultura, y de hecho nosotros hacemos cantidad de chistes sobre países en los que la ley es estricta. Nosotros decimos, hay países que la gente cumple las normas y nos reímos de eso, porque eso es nuestra cultura. Entonces, mire, este libro debe regir nuestra vida y debe estar sobre nuestras posiciones políticas, sobre nuestras posiciones filosóficas, sobre cualquier otra cosa. ¿Por qué razón? Porque todo este libro es la palabra de Dios y es útil para enseñar. O sea, yo primero debo ir a este libro a aprender. Y una vez que he aprendido lo que la Biblia, lo que la palabra, lo que la voz de Dios ha dicho sobre un tema, mi opinión o la de cualquier otro es secundaria. No tiene validez. Yo no puedo poner la palabra de Dios a la altura de ninguna opinión humana, por genial que esa opinión humana me parezca. Entonces dice que es útil para redarguir. O sea, algunas veces yo voy a venir a la Biblia y la Biblia va a decir cosas. Cuando digo algunas veces, digo cada instante, ¿no? La Biblia va a decir cosas que yo no quiero escuchar. Pero a veces nos pasa incluso que, vuelvo y repito, esto lo voy a repetir varias veces en esta prédica y les pido de antemano disculpas por esto. Yo doy gracias a Dios porque a nosotros no nos pasa aquí. Pero muchas veces usted ve predicadores y le da la sensación de que esos predicadores tenían algo que decir y lo que hicieron fue que buscaron versículos de la Biblia que parezca que le da la razón. ¿No le ha pasado nunca eso? Que usted ve un predicador, o por ejemplo pasa mucho que, sobre todo hablo de los predicadores famosos, del Star System cristiano, que agarran un versículo, lo leen y después cierran la Biblia y hablan 47 minutos de cualquier otra cosa. No sé si a usted le ha pasado. Si no le ha pasado, déme gloria a Dios porque está oyendo a la gente correcta. Pero si le ha pasado, lo van a notar. Siempre, pues, no sé, leen un texto en Génesis sobre el sueño de José y después hablan del sueño que tuvieron ellos, ¿no? Entonces, mire, el asunto con eso, hermano, es que hoy por hoy, nosotros debemos, dice aquí, que nosotros de la palabra debemos aprender, ser redarguidos, ser corregidos y ser instruidos para justicia. Ese es el efecto que la palabra de Dios tiene que tener en nosotros. O sea, es decir, nosotros tenemos que leer la palabra
Y esa palabra tiene que tener un efecto. ¿Cuál es el efecto? Uno de esos efectos es que nosotros seamos instruidos en justicia. Es decir, que nosotros entendamos que lo que la Biblia dice que está bien, y lo que la Biblia dice que está mal, está mal. Hoy en el mundo se ha puesto de moda una palabrita que se llama empatía. Empatía es que, como hay dos señores que se llaman Roberto y Juan, ellos se quieren mucho, se quieren casar. Yo no le puedo decir que eso es pecado, porque pobrecito, se van a sentir mal. Entonces, yo tengo que ser empático con ellos. Como, oye, no les da que ellos se quieren, son chéveres, mira. Roberto y esos muchachos son muchachos buena gente, trabajadores, echados para adelante. Y ellos se quieren casar, entonces decirles que eso es pecado, oye, como que eso es poco empático, es una palabra que se usa mucho. Y mire, el problema con eso es que mi empatía es con Dios. Yo soy un siervo del Señor, yo tengo que decir, yo tengo que lo que aprendí por la palabra y ser instruido en justicia. Y estoy poniendo ejemplos que son concretos de nuestra realidad cotidiana. ¿Qué vamos a hacer como iglesia cuando eso pase? ¿Cuál será nuestro Señor cuando eso pase? Cuando el Señor Estado venga y nos diga, miren, hay partes de la Biblia que ustedes no pueden predicar, porque hay gente que se va a ofender. O sea, esas cosas no nos las enseñan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿A qué Dios vamos a servir? Entonces, yo insisto, ¿no? El pastor tuvo el criterio de ponerme hoy aquí y fue complicado porque el último servicio del año, entonces era como, quizás había que hacer un cierre de año, una cosa así más suave, pero lo que salió fue esto, ¿no? Entonces, miren, y después una de las cosas que bueno, les ratifico aquí para entrar en el siguiente texto, uno de los problemas de la iglesia hoy es que la iglesia rechazó el estándar de Dios. La iglesia. Porque, ¿por qué razón Pablo aclara que toda la Biblia es inspirada por Dios y que nos debe enseñar, redarguir, corregir, instruir para justicia? Porque a fin, o sea, el objeto de que eso sea así, o sea, el plan de Dios con que la palabra tenga ese efecto en nuestras vidas, es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todo lo demás. ¿No se da cuenta que hoy algunos púlpitos del cristianismo no usan, por ejemplo, la palabra pecado? Sino fallas, errores, cositas, pues el hermano tiene detalles, pero nadie dice pecado. Entonces nosotros montones de veces hablamos sobre ese asunto y terminamos no asumiendo un concepto que no es el de la palabra. Y eso es un gran error, ¿sabes? Porque yo estoy absolutamente convencido de que a nosotros solo nos vamos a recibir la bendición de Dios cuando entendemos que vivimos por su palabra. Y como estoy hablando de la bendición de Dios en la persecución del mundo, yo decía a eso me refiero cuando digo que Dios va a bendecir su vida. Es que el mundo tiene que perseguirlo, porque no es de Dios. Así de sencillo. Entonces, miren, nosotros tenemos que asumir el estándar de la vida. ¿Y qué dice la Biblia? Que nosotros debemos vivir una vida de santidad. Así de sencillo. Y que en esos temas yo siempre creo que hay gente que le ora a Dios por cosas que la Biblia dice. Y dice, hermano, mire, yo no estoy pidiendo al Señor que se considere. Que me hable Dios y me diga, chicos, si yo no puedo tomar 2 botellas casi de 31. Mire, hermano, o sea, la Biblia tiene un par de versículos respecto a ese asunto, ¿no? O sea, esa oración no pierda el tiempo orando por eso, ¿no? O sea, porque en serio, o sea, puse un ejemplo muy obvio, pero si nosotros revisamos nuestras oraciones, montones de veces vemos que oramos cosas por las que Dios te habló. O sea, Dios te habló sobre ti. Entendemos por la Biblia que Dios no es hombre ni hijo de hombre, y no hay en él variación ni sombra de variación. O sea, es decir, todo lo que Dios dijo allá que era pecado, pues sigue siendo pecado hoy, ¿sabes? Y no, o sea, entonces cuando te vaya pregunto, yo siempre, una de las cosas que me impresiona mucho, ¿no? Yo siempre pienso cuando estoy predicando que obviamente el Señor está aquí, pero no solo que Dios está aquí, sino que yo estoy diciendo que Dios dijo algo. Entonces no sé si a usted le ha pasado alguna vez que pasa que precisamente en esta fecha de diciembre, cuando la familia nos reunimos, a veces alguien echa un cuento y dice, ¿sabes que una vez fulano dijo esto? Y uno se pregunta, ¿cuándo dijo eso? Entonces,
yo siempre tengo esa presión de que si yo digo que Dios dijo algo, Dios no diga nada. ¿Cuánto dije eso que Omar está diciendo que yo digo? Yo siempre tengo eso en mente cuando predico, de que el Señor diga, bueno, sí, es verdad, yo dije eso. Entonces, esa es mi presión. Después, me encanta, yo amo la versión Reina Valera, lo amo, soy un militante absoluto de la Reina Valera. Pero este es uno de los pocos versículos de la Biblia que me gusta leer en la introducción. La Reina Valera, el versículo 1 del capítulo 4, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Creo que la Biblia de las Américas dice: te encargo solemnemente. A mí esto me encanta porque volvamos a esa imagen, ¿no? Pablo y Timoteo tienen una relación más de familia que de otra cosa. Es decir, Pablo y Timoteo no se conocían de la iglesia. Pablo conocía a Timoteo desde muchacho, conocía a su familia, habían estado mucho tiempo juntos, tenía una relación de cariño. Pero aquí Pablo está haciendo todo lo serio que debe ser. Le dice: mira, yo te encargo solemnemente, te comprometo, te hago hacer eso que cuando uno afirma algo jurídicamente, una declaración jurada. O sea, no sé si a alguno le ha tocado, pero cuando uno hace una gestión, a veces tiene que hacer una declaración. Eso es lo que Pablo está haciendo que Timoteo haga aquí. Le dice: Timoteo, yo te encargo solemnemente que prediques la palabra. Mire, el asunto con la verdad es que ella no sobra. Entonces, una vez que usted la dijo, tiene que seguirla diciendo. Entonces, la verdad no cambia. ¿Cuál es la verdad de un asunto? La verdad es Cristo. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que Cristo es Dios y que nosotros somos unos pecadores que necesitamos ser redimidos de nuestros pecados, de ser puestos a cuenta con Dios, y que necesitamos que la paga de nuestro pecado sea hecha en la cruz del Calvario y que la vida justa de Cristo nos sea imputada a nosotros. Esa es la verdad. Y si tardásemos, si dentro de 600 años Jesús no habría venido o no haya venido, la iglesia tendrá que seguir predicando eso, porque esa es la verdad. La iglesia no va a poder nunca predicar otra cosa, porque no tenemos otra cosa para decir, no tenemos nada más que decir. Lo que tenemos que decir es aquello que nuestro Señor nos mandó a decir. Antes, cuando no existían los medios de comunicación, en los tiempos bíblicos, por ejemplo, los reyes hacían edictos. Y había gente cuyo trabajo era ir y hacer conocer los delitos del rey. Esa gente tenía un trabajo muy importante. Ellos anunciaban la ley. O sea, ellos decían: mira, el rey mandó a hacer tal cosa. Esa gente tenía que hablar duro, hablarle a todo el mundo, pero ellos no hablaban su opinión. Ellos decían aquello que su Señor había mandado a decir. ¿Cuánto más nosotros debemos ser fieles respecto a lo que nuestro Señor ha mandado a decir? Aquí está, este es el mensaje, no tenemos otro y no podemos, entonces tenemos miedo de eso. Mire, uno de los grandes problemas que la iglesia tiene hoy es que muchas veces queremos algo nuevo, como si eso fuera bueno, ¿no? Pero si nosotros queremos algo bueno y algo nuevo, y entonces, mire, después usted puede conversar con el pastor sobre la opinión que le deben a predicar, sobre la decisión del pastor de pararme contra mí en el futuro. Pero mire, la razón por la que en América Latina abundan los Maldonados, los César Castellanos, los Mantegueros, los Cariuna, es porque nosotros olvidamos la palabra de Dios. Esa es la única razón. Una cosa sencillita que rapidito. Este es el testamento espiritual de Pablo. Si después de Pablo iba a haber apóstoles, este era el momento de decírselo a Timoteo. Si después de Pablo iba a haber apóstoles, este era el momento en el que Pablo le decía a Timoteo: ay, por cierto, Timoteo, te dejo mi apostolado. Pues, si usted consigue el versículo, me lo dice. Si no, le autorizo a que se pare, me lo digo yo. Entonces, digo, por la iglesia está llena de apóstoles. Cuando digo la iglesia, estoy siendo muy consono con algunos primos que no tienen hermanos, pero usted me está entendiendo, ¿me entiende? Hoy es el momento de la historia de la humanidad donde hay más apóstoles por metro cuadrado. Hoy hay gente que se convirtió hace 6 meses y hoy es apóstol. Estoy diciendo ahora,
Pablo tuvo 3 años con Dios, en el desierto, siendo enseñado por Dios. Se convirtió hace 6 meses y hoy es apóstol. Porque vino otro que puso la mano encima y le quitó $150. Entonces ahora tiene el manto. Entonces, si había un momento en la historia en el que había que transmitir el manto apostólico, era este. Y si era un asunto importante, Pablo debió haber sido claro al respecto. Y eso es una pequeña digresión, pero quería hacerlo. Mira, cuando Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra, le está diciendo que sea fiel a lo que aprendió, a todo. Ya leímos que Pablo le dijo a Timoteo que él conocía la palabra, que la había leído desde niño. Y yo en ese sentido creo, la interpretación más clásica dice que Pablo exclusivamente se refería al Antiguo Testamento. Yo creo eso por un asunto cronológico, es decir, cuando Timoteo era un niño, buena parte del Nuevo Testamento ni siquiera se había escrito. Pero cuando Pablo le escribe a Timoteo, por lo menos los evangelios estaban escritos. Y seguramente Timoteo los conocía. Y yo creo que cuando Pablo usa esa expresión aquí, de alguna manera refiere a más que el Antiguo Testamento solo. Pero más allá de eso, si fuese solo el Antiguo, mire, lo que está diciendo Pablo a Timoteo es que él no puede predicar otra cosa. No puede predicar. Yo tengo que decir aquello que la palabra dice. Más nada. No puedo decir, estoy obligado a. Lo que yo decía, o sea, mire, nosotros podemos hacer cualquier cosa. Lo único que no podemos hacer es original. Porque ¿qué hacemos? Pues, o sea, ¿qué vamos a decir? Que 2000 años después de escrita el Apocalipsis, yo vi algo que nadie vio, hermano. Eso es lo que pensaba Russell, que fundó el Testigo de Jehová. O sea, que Dios se guardó 2000 años, una cosa que era importante decir personal, que a Dios se le olvidó eso. Y cito como este ejemplo porque me gusta, porque es un sentimiento provocador y porque estoy seguro. Entonces, la iglesia tuvo 1800 años sin apóstol. Hasta que Peter Water, Dios le dijo, por cierto, Peter, se le olvidó durante 18 siglos decirle a la iglesia que necesitaba apóstol. Entonces, eres apóstol, Peter, y haz otros apóstoles. O sea, es una visión por lo menos particular de Dios. Eso sí me había hecho la idea de cuál era el trabajo de un apóstol. Es decir, un apóstol estaba para establecer los cimientos de la iglesia. Y pensar que en 1990 la iglesia necesitaba establecer sus cimientos es por lo menos preocupante, ¿no? Entonces, bueno, continúo leyendo y dice, y aquí es donde la cosa se pone un poco, hasta ahora he sido sutil. Porque Pablo vuelve y advierte a Timoteo de una situación de esa. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y mire, nosotros a veces solemos ver a la gente que es engañada por los falsos maestros como víctimas. Decimos, pobrecitos, hay un engaño y le sacan plata y tal. La palabra aquí dice que esa gente que está buscando maestros de acuerdo a su. En esa palabra rarísima que puso ahí Reina Valera, básicamente quiere decir de acuerdo a sus propios pecados. Y mire, en ese sentido el diablo es un proveedor serio. El diablo tiene tantos falsos maestros como el mundo necesita. El diablo no tiene escasez de ese asunto. Cada vez que el mundo necesita un falso maestro respecto a un asunto, el diablo tiene 10 veces. El diablo con eso, en ese sentido, el diablo tiene amplitud de cosas que ofrece. Y después dice que apartarán el oído de la verdad y se volverán fábulas. Pero mire, la gente hoy, ¿qué quiere? Quiere una fábula, ¿no? O sea, dice, mire, ¿saben qué? Yo veía estos días una predicación. Yo al principio de verdad me llegué a creer, lo pensé que era mentira. Pero un predicador de la palabra decía algo así, sacaba un billete de su bolsillo y veía a la persona que estaba en el billete, ¿no? Entonces le decía al billete, va y busca todo tu hermano y tráelo, y lo tiraba al suelo. Y la gente aplaudía eso con alegría. Esa gente, hermanos, apartó el oído de la verdad. Ellos lo que quieren oír es eso que les están diciendo. Ellos no están en el lugar que están. Esa gente necesita ser expuesta al Evangelio de Dios. Yo digo, mire, el libro de los Gálatas expone con una claridad Pablo meridiana cuando dice el Evangelio es uno solo. Pablo le reclama a los Gálatas que
ellos se apartaron del evangelio y dicen, ustedes oyeron otro evangelio. Y inmediatamente dicen, no es que haya otro, es que el que ustedes oyeron es falso, porque el evangelio verdadero es uno solo. Y ese es un asunto que a veces, hoy por hoy, da cierto miedo decir. O sea, decir, hay gente que dice cosas como, bueno, yo respeto la religión de los demás, no sé qué más. Hablando de empatía, ¿no? Tenemos gente que porque un amigo le pide el favor, entonces lo bautiza en un sitio en la iglesia católica. Y eso es, cuando usted bautiza en un sitio en la iglesia católica, yo no sabía hacer, se compromete con un sitio, se cría de acuerdo a esa creencia. Entonces tiene hermano cristiano que porque un amigo se lo pidió, entonces le da pena decir que no. Entonces mejor va y lo bautiza. Entonces está comprometiendo a crear un sitio de una falsa doctrina. Entonces él tiene dos opciones usted. O va, o está mintiendo, lo cual sería un pecado, porque no va a cumplir el compromiso que está haciendo, es un compromiso solemne. O usted necesita por lo menos un discipulado, por no decir que necesita arrepentirse. Entonces, lo que voy con esto es que hoy por hoy nosotros tenemos que entender y tener más claro que nunca que debemos mantener nuestro oído en la verdad, en la palabra de Dios, en Cristo mismo manifestado. Dice el escritor a los hebreos que, habiendo hablado antes muchas veces a nuestros padres por los profetas, el último discurso de Dios fue el Hijo. Y esa expresión es curiosa porque no dice en el Hijo, dice fue el Hijo. O sea, es decir, como que está diciendo, el Padre habló el Hijo. O sea, la última cosa que el Padre dijo a la humanidad, la dijo enviando a su Hijo. O sea, es decir, es lo que Juan dice, el Verbo de Dios, ese que era Dios desde la eternidad, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Cuando el profeta Isaías, en el capítulo 9, dice un texto que usamos mucho en esta semana que pasó, dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Lo que nos es nacido es el niño, el hijo nos es mostrado porque existía desde antes. Y ese era el último discurso del Padre. El Padre no va a decir más nada hasta que nos reunamos nuevamente con Él. Y nosotros tenemos que entender eso. Esa es la verdad. Y eso es lo que Pablo va a decir a Timoteo aquí. Le dice, pero tú, Timoteo, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Si nosotros traduciéramos ese texto a venezolano del siglo XX, veríamos una cosa que dice Pablo, Timoteo, aguanta la pena, ¿sabes? Que cuando uno anda hoy por hoy en círculos cristianos, muchas veces uno es el incómodo del mundo. Viene alguien y dice, mira, ¿saben que la profeta de la iglesia dio tal cosa? Y dice, hoy no hay profetas vivos. No, pero es que no. La Biblia dice que la ley y los profetas fueron a Juan. No hay. Entonces uno siempre es como el aburrido, pues, ¿me entiendes? El grupo que, y eso por, no sé si decirlo, pero no voy a decir. Eso por no meternos en lo que cantamos en la iglesia. Cantamos cosas que si las escuchamos tenemos problemas serios con la palabra, ¿no? Y eso por no meternos con quienes lo cantan, ¿no? Bueno, entonces, pero lo que voy con esto es que y siempre veo que a veces la iglesia se desvive por gente que le está enseñando fábula. Viene un enseñador de fábula y levanta ofrenda, diezmo, primicia, pacto, y pare usted de contar todas las demás mentiras, falacias que esa gente hace. Pero, concha, chicos, tiene un maestro de la palabra y, mira, está tocando ahí, vale, pastor, no le habla, porque hay un puto café, entonces mejor vamos a hacer un error. Entonces, mire, yo le quiero decir algo que es fundamental en esto. Uno, quiero públicamente, y me disculpa si alguien está molesto, ¿no? Pero quiero públicamente animar al pastor con esas palabras. Pastor, soporta la aflicción, vino por ser maestro de la palabra. Si tú fueses un falso maestro, seguramente te iría mejor materialmente, pero esperas al príncipe de los pastores, que un día te dará una corona incorruptible. Entonces, yo sé que eso es suficiente consuelo para mí. Gloria al Señor por eso. Y a la iglesia quiero decirle eso, pero mire, si a veces nosotros
una cosita pequeña, lo voy a decir, estaba por cuenta mía. Mira, hermano, oye, a veces enviamos audio de cualquier cosa. No sé si ustedes lo recuerdan, pero una de las pocas cualidades que tengo, bueno, hermano, cuando empezó la cuarentena, no sé si alguno recuerda el audio del pelo, que una hermana tuvo una visión del pelo en la Biblia, una cosa. ¿Cómo esa cosa rodó? Oye, hermano, si usted fuese la mitad diligente en difundir las prédicas de su pastor, que son unas prédicas bíblicas, que cómo rodó eso, que era una mentira. Entonces, mira, a eso me refiero con que ciertamente, bueno, el maestro bíblico está obligado a soportar las aflicciones, a hacer obra de evangelista, a cumplir su ministerio, pero si depende de usted aliviar un poco la aflicción de un hombre de Dios, de un maestro de la palabra, hágalo conmigo, que bendiga, ayude, anime a su pastor, a su líder, a aquellos que están cumpliendo el ministerio de Dios. Y Pablo le dice esto que no tengo por aquí, porque dice, porque ya no estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su Hijo. Mira, Pablo ha escrito las reglas fundamentales de la doctrina de la iglesia. Dice Pedro, que fue apóstol de Cristo, que lo vio, que Pablo escribía cosas que eran difíciles de entender. Ese nivel de revelación tiene Pablo. Pablo escribió cosas que Pedro tenía que mandarle otra carta en privado para decir, mira Pablo, cuando tú estabas hablando de esto, ¿qué estabas diciendo? Ese era el nivel de revelación que Pablo tenía. Y ese hombre dice, yo estoy listo. O sea, Pablo no está decretando, Pablo no está declarando que él va a salir. No, Pablo dice, mira, mi ministerio, lo que yo vine a cumplir. Y hay dos cosas que quiero decir en esta conclusión. ¿Por qué es importante? Cuando Dios juzga a su pueblo antes del exilio, antes del segundo exilio babilónico de Israel, Dios manda un profeta terrible. Ese profeta, Dios dice por boca del profeta, yo tengo contra los sacerdotes de Israel que decían paz cuando no había paz. Cuando esos profetas, cuando esos sacerdotes de Israel faltaban a la verdad, cuando decían lo que el pueblo quería oír, eso juzgó Dios con severidad. Con severidad. Dios dice el profeta, que Dios se hizo con Israel como si fuese enemigo de Israel. Con la ciudad amada, con Jerusalén, Dios se puso como enemigo porque las abominaciones del pueblo fueron tales que Dios necesitó hacer justicia sobre su pueblo en ese momento. Entonces, miren, lo que les quiero decir aquí es que los hombres de Dios, todos, vamos a ser perseguidos. Hoy por hoy hay gente que usa el cargo de apóstol como que fuese una cosa así de que dan cachete. Hechos capítulo 9, cuando Pablo está en Damasco 7, el hombre más valiente que aparece en la Biblia, que se llama Ananías, Dios le dice, Ananías, va a llorar por Pablo. Y Ananías dice, Dios, ¿tú estás seguro? O sea, ese tipo lo puede matar. Y ya antes mató que es diario, ¿entiendes? Entonces, Dios le dice, dale tranquilo, Ananías, que ya yo le mostré a Pablo lo que va a sufrir por mi causa. Cuando Dios llamó a Pablo al apostolado, no le prometió ni fama, ni éxito, ni muchos videos, ni mucho visto en sus videos de YouTube, nada de eso. Lo que le prometió es que iba a padecer. Entonces, miren, yo sé que quizás sería mucho más útil a nuestras emociones terminar el año de otra manera, ¿no? Una prédica que tiene unas 4 profecías, así como las que dieron en 2020 los apóstoles y los profetas, de que el 2020 iba a ser el año. Entonces, seguro que sería eso mucho más estimulante a nuestras emociones. Pero tenemos el asunto, la pequeña limitación de que Dios nos ha dado una palabra clara, precisa. Y otra promesa de Dios con la que quiero ir concluyendo es que Dios prometió que en el mundo tendremos aflicción. Esto es una promesa. Entonces, hermanos, el objetivo de lo que quería compartir hoy con ustedes y dejar en sus mentes era, hermanos, nosotros no somos el mundo. Eso tiene que notarse, ¿sabes? Yo creo claramente quienes hemos sido elegidos para salvación vamos a ser salvos.
pero también debemos mostrar la perseverancia de los ángeles. Es decir, nosotros debemos ser una ciudad sobre la colina. Esa es la palabra que usa, la expresión que usa la Biblia, en consecuencia me parece la que mejor refleja eso. Nosotros debemos ser una ciudad iluminada sobre la colina. Nosotros debemos ser sal de la tierra y luz del mundo. Y eso no impide para nada que nosotros vayamos a ser gente tolerada por el mundo, sino todo lo contrario. Es decir, si usted quiere ver que le voy a dar un ejemplo físico para explicarle. Cuando alguien está absolutamente oscuro, cuando alguien está en una oscuridad absoluta, si usted le prende la linterna en los ojos, esa persona no va a estar feliz. No le va a parecer grave. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. La gente que está en la total oscuridad, pegarle un faro de luz. Y esa gente no va a decir, que bien, gracias, chévere, te quiero mucho, no va a ser lo primero que nos va a decir. Nosotros tenemos que estar preparados para eso, pero no tenemos más nada que eso. Yo sé que a veces, y agradezco a Dios que nosotros hemos sido enseñados en la palabra, por la palabra, que aquí en esta iglesia se predica la palabra. Pero soy consciente también de que estamos expuestos a un montón de situaciones. Hoy por hoy, si usted pusiese en internet o en YouTube, vamos a poner, por ejemplo, prédicas cristianas, probablemente tendría que bajar como hasta la sugerencia 145 del algoritmo de YouTube para que una prédica de esas de verdad sea cristiana. Lamentablemente, hoy los principales púlpitos de cristianismo están tomados por gente que motiva muy bien, que predica muy bien, que tiene mucho carisma. El único asunto es que no están predicando el evangelio pesado. Entonces, nosotros estamos obligados a venir aquí a decir a que toda esta palabra sea puesta en sus vidas, en nuestras vidas, y que seamos enseñados, redarguidos y corregidos de acuerdo a la palabra. No de acuerdo a mi opinión, no de acuerdo a mi criterio, no de acuerdo a mi conveniencia, sino de acuerdo a la palabra. Nosotros tenemos una regla de fe. La iglesia se cae o se levanta si lo que hacemos, lo que decimos, lo que predicamos se ajusta o no a la santa, inerrante, infable e infalible palabra. Y para el 2021 y para todos los años más que nos queden en la tierra, sea que cumplamos el Salmo 90, que lleguemos a los 70 y los más robustos a los 80, o sea que Cristo venga antes, lo que sea que pase, sea que veamos a nuestro Señor todos juntos, o sea que nos toque verlos uno por uno. Hermano, yo les animo a que todos los años que le queden de vida, usted los viva siendo fiel a la palabra de verdad, a todo el consejo de Dios. Padre, yo te alabo, te bendigo, Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te pido que nos hagas a nosotros fieles a ella, Señor. Que permitas que en toda circunstancia, en todo momento, Señor, como en cualquier área de nuestra vida, Señor, cualquier situación familiar, social, política, congregacional, en cualquier aspecto de nuestras vidas, Señor, nosotros nos mantengamos fieles a tu consejo, Señor. Que aún dobleguemos de nuestra propia naturaleza pecaminosa, nuestra propia tendencia a la desobediencia, Señor, y nos mantengamos fieles a tu palabra, Señor. Permite que tengamos hambre de ella, Señor, que busquemos de ti, que intentemos conocerte más, Señor, que intentemos saber más de ti, que intentemos conocer la profundidad de tu verdad revelada en esta palabra, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.